Bienvenido a Ascendio Health and Training. Esta es una nueva serie de videos que están enfocados específicamente a traer los conceptos que hemos ido desarrollando hacia lo práctico, integrarlos hacia una disciplina naturopática concreta e iremos desarrollándolo de lo general a lo particular, comenzando por lo básico, lo introductorio hacia los conceptos naturopáticos principales que nos ayudarán a entender cómo funciona todo este proceso. Cabe destacar que nosotros en Ascendio tratamos de ver esto siempre de manera preventiva, porque los medios que utilizamos, que son en su mayoría naturales y alimenticios, no tienen la capacidad de curar algo como por ejemplo un síntoma en un día. La medicina alopática tiene una gran potencia en ese sentido, pero no nos interesa utilizar una sustancia química en nuestro organismo para curar un síntoma, sino tratamos de localizar la raíz de nuestro mal y tratar de corregirlo. La naturopatía está enfocada también en entender que las sustancias que consumimos por medio de infusiones, de cocciones y otro tipo de preparados, así como de la nutrición, son de efecto gradual a largo plazo. Esto también significa que requiere de cambios significativos en el estilo de vida de forma permanente. No se puede lograr un cambio si no hay una disciplina permanente. Esa es otra de las razones por las cuales ir a la solución de lo natural no es siempre lo que la gente está esperando, porque usualmente la gente espera obtener una mejoría en los pocos días de haber consumido una cierta hierba medicinal y se decepcionan pensando que no funcionó. Pero es todo lo contrario, funciona perfectamente bien, pero funciona en armonía con nuestro organismo. Otro punto importante a tener en cuenta para cuando deseamos introducirnos al mundo de la medicina alternativa y natural es que esto es íntegro, quiere decir que no podemos solamente consumir nutrientes y hierbas medicinales y esperar resultados a largo plazo sin nosotros haber también hecho cambios en nuestra mentalidad, en nuestras emociones y por ende en nuestro aspecto espiritual. El aspecto espiritual no es exclusivo de la religión, no es exclusivo de alguna doctrina, sino es algo universal que comprende el aspecto energético del ser humano y su interacción con el universo, con su entorno, con otros seres vivos, etc. Es por eso que la naturopatía en algunas ocasiones no coincide con la medicina alopática, porque también busca encontrar la raíz de algunos males más allá del cuerpo físico, sino también en el cuerpo material. ¿Cuál sería el cuerpo material? Como ya lo hemos visto, el cuerpo espiritual. Como ya hemos descrito ese cuerpo energético, el mental, el emocional, el alma, espíritu. Varias denominaciones, pero es un concepto invisible, pero que tiene su existencia en una vibración energéticamente hablando distinta a la que tiene la materia condensada, que es lo que alcanzamos a percibir con nuestros sentidos físicos. ¿Cómo tratamos ese aspecto? Bueno, a través de lo que le llamamos dieta mental. Es simple y sencillamente un estado de conciencia en el que nos hacemos mucho más alertas ante cualquier tipo de situación que sea disruptiva de nuestra armonía o de nuestra coherencia energética saludable. Llámese un contenido televisivo violento o con tonalidades depresivas o con
mensajes negativos, destructivos o algún tipo de contenido que nos invite a separarnos de nuestra comunidad, de nuestra familia, que impulse a la sociedad a separarse y a vivir divididos por medio del odio, del rencor, de la envidia, de los celos, del engaño, etc. La música también es muy importante dentro de todo esto porque la música son vibraciones, y las vibraciones, cuando tienen una sintonía elevada, se nota, son alegres, son rítmicas, tienen una melodía bastante agradable que eh, no, no se percibe ni tanto con los sentidos ni tanto con la mente algo negativo o destructivo, a menos que también tengan letras explícitamente destructivas, depresivas o negativas. Eso es una dieta mental. La dieta mental entonces es hacernos conscientes de que también nuestra mente, nuestros cuerpos mental y emocional son susceptibles a agentes externos. También sería la influencia de otras personas. Es lógico que si una cuestión de salud física podría ser contagiosa por medio del contacto, y que si una persona no tiene la fortaleza suficiente al entrar en contacto con esos ambientes, también empieza a mostrar los mismos síntomas que las otras personas, que además del contagio se debe a que el contacto con estas personas pone en una sintonía específica a la otra persona, y empieza a también tener una mentalidad similar a la que las otras personas tienen, porque obviamente están hablando del mismo tema, de que se sienten mal o que están enfermos o de cómo les ha ido mal o cosas por el estilo, y la otra persona, la persona B, empezaría a retroalimentarse, adquiere parte de la esencia de estos pensamientos, los empieza a cultivar por medio de ese constante trabajo interno, el diálogo interno, que empieza a tratar de darle sentido a la información y tratar de ponerla en sus propios términos, y entonces se asimila por la emoción ya que nos llega, nos sentimos mal, nos empezamos a sentir enojados, tensos, estresados, tristes, y a veces no nos damos cuenta de por qué. Sí, es algo muy común el estar en contacto con cualquier otra persona y hablar de cosas negativas, no nos damos cuenta que después de cierto tiempo empezamos a sentirnos mal, aunque sea mínimamente, pero comienza por el proceso mental. Entonces esa es la conciencia mental que se adquiere cuando uno está decidido a entrar en una dieta mental que comprende la eliminación de algunas influencias negativas. Esto no quiere decir que la persona deba aislarse por completo en una cueva para que ninguna persona ni ninguna influencia negativa le lastime. Quiere decir que debe hacerse consciente, debe fortalecerse tanto física como espiritualmente, y entonces, ya que tiene estos dos, el tercer factor de repeler mentalmente algunas influencias es mucho más fácil. De ahí viene la meditación o la contemplación que en muchas de las religiones ancestrales se practica, porque obviamente saben perfectamente que el proceso mental, emocional, espiritual y corporal tiene que tener una coherencia, se rompe con patrones negativos de pensamiento y de acción. Y es de ahí donde procede, por ejemplo, el pensamiento, palabra, obra y omisión. El pensamiento lleva a la palabra, que lleva a la obra y a veces a la omisión. Cuando pudimos haber hecho algo positivo, pero omitimos hacerlo por el mismo proceso mental. Eso, en resumen, es la dieta mental. Conforme el paciente empieza a entender este proceso, se da cuenta de que sí es muy impactante ese
proceso mental y emocional en su cuerpo, entonces hará un esfuerzo gradual por evitar ese contacto, nuevamente fortaleciéndose en la medida de lo posible en todos esos aspectos, y si no tiene alternativa más que estar en contacto con esas influencias que tienen un patrón energético diferente, que no necesariamente son malas, solo que tienen una frecuencia diferente que no va con las frecuencias correctas de armonía energética, pues bueno, entonces si no se tiene alternativa y tenemos que estar expuestos a ello, pues entonces habrá que tener una gran energía vital para poder hacer un esfuerzo consciente de liberar nuestros pensamientos de lo negativo durante el contacto. Por ejemplo, en este ejemplo que vamos a hacer, tenemos aquí a la persona. Una persona. Y la otra persona con la que estamos interactuando, digamos que nosotros pues tenemos esta coherencia. Entonces nuestro campo pues está fluyendo de manera correcta. Se supone que la visión de la energía es un vórtex, somos una especie de huevo energético, y dentro está invertido está el cuerpo material, y así nosotros estamos en ese campo. Cuando entramos en contacto con otra persona que también tiene su propio campo energético, pues esto sucede. Sin duda alguna, la energía que genera cada campo tiene un nivel de magnetismo o atracción, en otras palabras. Y bueno, entonces, si la persona no tiene una conciencia de ese fenómeno energético, pues simplemente, y depende de si la persona que está exponiendo la información está muy apasionada de su información que está compartiendo. Por ejemplo, que ha tenido un pésimo día, que se ha sentido muy mal, que le duele todo y que el mundo está muy mal, y entonces pues digamos que eso es una especie de campo alterado energético que tiene su cierta fuerza magnética o electromagnética. Esta persona, si no tiene la suficiente energía vital, si también está constantemente sumergido en contenido negativo, destructivo o violento, y así sucesivamente, pues será muy fácil que se fusione su energía de pensamiento, su energía emocional y su electromagnetismo con el de la otra durante la interacción de estas dos personas. Entonces esta persona empezará a hacer un proceso imaginativo en donde está viendo las imágenes o tratando de poner en imágenes la información que la persona le está dando, ¿no? Y termina convirtiéndose en algo parecido. Y es como si se multiplicara una célula, si se ponen a pensar. Entonces ahora, si ya tenemos esta idea, pues podemos volver a poner ese ejemplo de estas dos personas. Esta persona está escuchando y esta persona está comentando. La persona es consciente de que puede ser vulnerable ante la energía de diferente frecuencia de otras personas que están retroalimentándose constantemente con algo negativo. Cuando la persona está exponiendo, prácticamente está intercambiando una cantidad de energía. Entonces la persona, con la conciencia alerta de que esto sucede, lo único que va a hacer es evitar que haya un proceso emocional. Entonces esta es digamos que ese es
el espacio de la mente y es el espacio de emoción. Realmente solo es una imagen ilustrativa, pero bueno. Entonces, si hay esta conexión entre mente y emoción, digamos que se abre la puerta a la unión energética con sus pensamientos de la otra persona y ya nos vimos afectados. Pero si no hay esta unión emocional con el proceso mental, que pues es prácticamente inevitable que suceda, porque a menos de que la gente tenga la capacidad meditativa de bloquear todo pensamiento y dejar su mente en blanco, bueno, puede ser. Y no necesariamente en blanco, sino sería dejar su mente en un estado neutro de donde no, como le dicen, despasionado o sin pasión, sin ningún tipo de respuesta emocional. Bueno, entonces esto se repele naturalmente de esta manera. Entonces no hay ninguna interacción directa, aunque sí la hay. En realidad hay una interacción porque las dos personas se encuentran cerca. En el mundo energético la distancia no importa en realidad. Puede ser una distancia de miles de kilómetros, incluso por una videollamada una persona puede sentirse afectada por las emociones y el pensamiento de la otra persona, pero más todavía pues estamos cerca, en contacto físico, y entonces así pasa. Pero si no está la emoción ahí involucrada, bueno, pues entonces la afectación solamente se dispersa porque al final no absorbemos esta energía y nos mantenemos pues hasta cierto punto protegidos. Pero bueno, esto requiere de una gran cantidad de energía vital, el chi. Es así como funcionaría en teoría esta práctica que sería la conciencia o dieta mental. Eso se puede aplicar a todo. Se puede aplicar a lo que hablamos con otras personas, o se puede aplicar a lo que vemos, a lo que escuchamos, a lo que pensamos nosotros también. Entonces, por aquí tengo otro. Aquí podemos ver algo más o menos ilustrado de cómo se supone que tiene que fluir la energía vital. Es un ejemplo, realmente puede ser que no sea así, puede ser diferente, pero para ilustrar cómo cambiarían nuestras emociones si estamos constantemente pensando en algo negativo, o si meditamos y evitamos por medio de la meditación sentirnos completamente sumergidos en una emoción negativa. El estar meditando o haciendo oración o respirando profundamente y tratando de relajarnos no significa que no nos afecta algo que está pasando en nuestra vida. Significa que rompe en la menor medida posible de nuestro equilibrio, de nuestro balance energético, de nuestra coherencia. Porque obviamente si estamos en una situación emocionalmente destructiva, negativa, el patrón energético pues no es normal. De ahí es donde se originarían las enfermedades, cuando atraviesan todas estas capas energéticas y terminan manifestándose en el cuerpo, porque tiene una gran potencia esa retroalimentación mental y emocional. Esa sería la visión práctica de la dieta mental. Obviamente la dieta física pues es algo que todos conocemos. Al final es tan difundido y tan poco practicado que ya no lo sabemos de memoria. Pero este otro concepto, el de la dieta mental, es sumamente importante dentro de todo esto, porque es el aspecto espiritual, energético de nuestro inicio de autotratamiento. Ahora, la fase de dieta mental pues es indefinida, no tiene una duración de una semana, un mes, no, es permanente, tiene que ser permanente, porque al final pues somos todos procesos mentales, no somos más que entes que piensan y que generan con su pensamiento. Tenemos que pensar correctamente,
Tenemos que alinear nuestras emociones y ser maduros, conscientes de que las cosas en el mundo tal vez parecerán destructivas y negativas, pero ¿qué le da fuerza a todo eso? Nuestra imaginación. Estamos imaginando una situación destructiva, emocionalmente estresante. Obviamente traspasa nuestras emociones, y nuestras emociones son las que son violentas, las que son erráticas, depresivas, iracundas, nerviosas. Y entonces esta mezcla pues afecta el flujo correcto de energía vital en nuestro cuerpo. Luego nuestro cuerpo empieza a mostrar señales como fatiga, dolor de cabeza, indigestión, problemas para dormir, problemas para mantenerse dormidos, problemas para concentrarse, eso es muy importante, eh, eh, muchas cosas. Entonces hemos dado el primer paso, hemos entendido más o menos cómo funciona esto. Es siempre sugerible que hagan este tipo de procesos con profesionales capacitados. En Ascendio nos dedicamos mucho a este procedimiento que es absolutamente nada riesgoso, al contrario, tiene todos los beneficios posibles porque es una transformación integral que nos va a llevar a lo material. ¿Cuál sería lo material? En todos los tipos de situación, de diagnóstico o de síntoma, lo mejor es también tener una conciencia alimentaria. Los alimentos que consumimos tienen una cualidad energética, depende de cómo son preparados y obviamente consumidos. Sus cualidades energéticas pueden ser transformadas de manera armónica o no. Los alimentos ultraprocesados o chatarras tienen cualidades energéticas mucho menos afines a las cualidades energéticas que tiene el ser humano. No necesariamente son malignos energéticamente, pero tienen poca vida. Los alimentos con vida son las verduras, las frutas, la carne que sea magra, que tenga la menor cantidad de aditivos industriales o químicos. Puede ser carne roja, carne de pollo, carne de pescado, pero el punto es que sea una carne que no tenga nada adicional que podamos estar ingresando a nuestro organismo. Pero bueno, eso es algo a veces un poco complicado, entonces pues una buena preparación es importante. La manera también de poder darle una cierta coherencia energética a nuestros alimentos es hacerlos en una armonía mental. Si estamos tranquilos, si disfrutamos el proceso de la preparación, aunque es un poco largo o tedioso preparar nuestros propios alimentos en lugar de comprarlos preparados y en bolsa, pues sí, pero estamos haciendo un proceso, ¿cuál? Mental. Estamos enfocándonos en preparar algo rico, que se presente muy bien. Cuando lo comemos, cuando lo servimos, disfrutamos mucho más el alimento, lo observamos, entendemos cuál fue su transformación desde que se empezó a preparar hasta que se sirvió y que continúa su transformación por medio de la digestión. Ahí estamos armonizando la energía, nuestra energía con la energía que nos proveen esos alimentos, y no importa si es carne o verduras o fruta, al final todo puede rearmonizarse por medio de una buena preparación que incluye su digestión consciente, con emoción positiva. De ahí viene también muy seguramente desde hace miles de años, cuando sí era algo importante. La oración antes de los alimentos era una coordinación energética. Hacíamos un orden energético con el que pudiéramos ingresar otra energía que no entrara en conflicto con nuestra propia energía y que por ende nos ayudara a mantener el flujo correcto de energía vital, y así sucesivamente. Recordemos por último que la medicina naturopática, específicamente la que practicamos en Ascendio, es de prevención. Sabemos que todo esto es un proceso largo que requiere de disciplina, requiere de mucha entrega, de mucha constancia y pues mucha fe.
La fe no solo religiosa, sino la fe en que el cuerpo tiene la capacidad de curarse a sí mismo, la fe de que por nuestros propios recursos tenemos la capacidad de sanar. Muchas gracias por mirar este video, que tengan excelente tarde.